Bueno, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo panel de conservación de alimentos en la cocina patagona, que este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural del Gobierno Regional de Aysén. Este proyecto es ejecutado por la Corporación Aysén por Aysén, la cual es una entidad de derecho privado, pero sin fines de lucro, que está conformada por personas naturales. La historia dice que el año 2006 un grupo de personas con intereses comunes se reúnen con el propósito de explorar formas y acciones para colaborar desde el mundo privado y también desde el mundo independiente con el desarrollo de la región de Aysén. Y desde allí impulsar el rescate de la cultura de aquellos que llegaron primero, escudriñar en la memoria y al mismo tiempo colaborar con el desarrollo integral para que pueda ser recibido por las nuevas generaciones. De esta forma nace la Corporación de Desarrollo Aysén por Aysén, cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo armónico e integral de la región. Hacemos esta presentación ya que esta iniciativa es ejecutada por la Corporación Aysén por Aysén y desarrollada por el equipo interdisciplinario, el cual se encuentra reunido en este segundo panel. Bueno, queremos saludar especialmente a las personas que se encuentran conectadas a través de esta plataforma Zoom y comentarles también que esta sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora y que estará grabada y disponible en la página corporativa, la página de la corporación, www.aysenporaisen.cl, a partir de la próxima semana. Me gustaría saludar, por tanto, a mis compañeros de equipo, Álvaro Mascareño Lara, psicólogo, músico autodidacta y editor de esta iniciativa. Bienvenido, Álvaro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. También darle la bienvenida a Karina Garrido Quesada, diseñadora gráfica e ilustradora. Karina es responsable de la maquetación gráfica y del desarrollo de ilustraciones a incorporar en esta investigación. Bienvenida, Karina, también. Muchas gracias, Lorna. Bienvenida igual. Bienvenidos los dos. Bueno, contarles a las personas conectadas y a las que nos van a poder ver posteriormente en diferido a través de la página, que estamos muy contentos de poder realizar este panel, ya que corresponde a los resultados preliminares de la investigación que estamos llevando a cabo, resultados que han sido recogidos en las dos campañas de terreno desarrolladas, la primera de ellas en diciembre del año 2021 y la segunda en enero de este año presente, 2022. Ha pasado, bueno, el tiempo rápidamente, nos encontramos ya en el cuarto mes y penúltimo de ejecución de este proyecto. Esta sesión, de hecho, corresponde a nuestro segundo panel de conversación de un total de 3 sesiones. Bueno, para introducir esta sesión, vamos a partir contándoles de qué se trata esta iniciativa denominada Conservación de Alimentos en la Cocina Patagona. Bueno, esta iniciativa inicia en el mes de noviembre del año 2021 y tiene una duración de 5 meses. El objetivo primordial es desarrollar una investigación aplicada en torno a las formas y métodos tradicionales de conservación de alimentos, con la finalidad de relevar este patrimonio alimentario material y también inmaterial propio del territorio que habitamos. Para poder lograr este objetivo ambicioso en un tiempo breve también se han desarrollado entrevistas con habitantes de localidades rurales de las comunas de Coyhaique y Aysén, para indagar a través de sus relatos técnicas de conservación que permitían antiguamente, y algunas que se mantienen hasta el día de hoy, preservar la vida útil de diferentes especies alimentarias y caracterizar también las dinámicas sociales, las dinámicas familiares que se derivan de esta recolección, elaboración y conservación de diferentes alimentos. Bueno, durante el poblamiento de la región de Aysén fueron múltiples las vicisitudes que debieron sortear los pobladores para conseguir sustento y alimentación, considerando principalmente las inclemencias climáticas y la soledad de este territorio. Forjar familia y mantenerse vivo era toda una hazaña. En este sentido, el aporte de técnicas artesanales, de métodos de curado, de caramelización y secado de distintas especies vegetales, animales y fúngicas eran un aporte fundamental para la economía familiar de comunidades campesinas y también la subsistencia de estas familias. Esta relación que generan los habitantes con el entorno vislumbra una trama de significados que forja relaciones familiares en torno al oficio de recolección, a las dinámicas de la cocina, las labores de campo y también la unión familiar. Bueno, a partir de ahora, dada toda esta introducción, vamos a dar inicio a la conversación.
posicionando algunas temáticas o áreas de interés y comentando el punto de vista o también la mirada que tienen ustedes, que tenemos en realidad este equipo de trabajo sobre el territorio habitado. Entonces, me gustaría que comenzáramos conversando de cómo se gesta esta iniciativa y qué motiva a cada uno a formar parte de ella y desarrollar esta investigación. Me gustaría que partiéramos por Karina. Bueno, principalmente uno de los motores como claves para poder decir, hoy esta iniciativa me gusta y me inclino a realizarla, fue desde un principio cuando tuvimos la idea de poder hacer algo con las preparaciones culinarias de los pioneros de la región de Aysén, con un proyecto Fondar que se llama Historia Fascinante. De ahí surgió un poquito esta como idea de poder conocer cómo era la comida en sí, cómo eran las preparaciones de los pioneros que estaban acá en la región. Entonces, después de eso, surgió, bueno, fue el COVID y todo este tema que tampoco no pudimos en sí conocer a estas personas porque iban a hacer talleres. Vimos la oportunidad de poder también estar ahí con un hogar, con un FNDR también, en donde también apuntamos tanto como a la medicina herbal, como también el conocimiento un poco también de sus anécdotas de vida cotidiana a través también de preparaciones culinarias. Entonces, desde ahí ya pudimos tener un poco más la práctica de conocer qué antiguamente se cocinaba o cómo lo hacían. Con este proyecto de FNDR de conservación de alimentos nos enfocamos también un poquito más al hecho de poder conocer también la conservación, de cómo antes los alimentos se conservaban. Y cuando ya empezamos a entrevistar a estas personas y a conocerlas, yo principalmente que no soy de acá de la región, había muchos nombres, preparaciones y conservaciones que nunca había escuchado en mi vida. Entonces es como es una gran oportunidad también como para poder conocer en realidad cómo se gestaba antes la vida sin electricidad. Y yo creo que eso fue lo que me motivó a mí personalmente, poder también conocer esos relatos que sin tener esas conversaciones de tú a tú con estas personas que viven acá en la actualidad, uno no, es muy poco probable que lo conozca, si no está ahí, si no los conoce. Sí. Sí, efectivamente. Efectivamente, bueno, un poco para irlo mediando, pero claro, yo soy de la región de Aysén. Para mí es como que son las dinámicas de la conservación de alimentos antiguas. Hay muchas de mi familia que todavía las sigue utilizando. Para mí es como más parte del cotidiano, pero en el caso de ustedes dos, vienen de otras regiones, de otras culturas dentro del mismo país, pero culturas alimentarias muy diversas, muy distintas. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro? ¿Cuál es la motivación, digamos, que genera o cómo se gesta todo este trabajo en torno al patrimonio oral, al patrimonio inmaterial y material, en muchos casos, en torno a la alimentación en Aysén? Mm. Sí, bueno, lo que corresponde al trabajo en los intentos de relevar patrimonio inmaterial no son nuevos, digamos, en este equipo ejecutor. Este es, creo que el cuarto proyecto me parece que se comenzó a ejecutar desde que iniciaron estas ideas relacionadas con rescatar historias antiguas. Como dice Cari, que partió con historias fascinantes, proyecto en el que yo particularmente no tengo participación, pero que igual conozco, digamos, principalmente a través de ustedes, que son las ejecutoras, pero también historias escondidas, el proyecto entre Yuyos y Brujos que pudimos trabajar en Tortel. Y fundamentalmente este proyecto de historias escondidas me parece que fue como un antecedente un poco más claro tal vez para este proyecto de conservación de alimentos, porque en historias escondidas se trató de hacer justamente poner en relevancia historias de personas que estaban institucionalizadas, mujeres que estaban institucionalizadas en el hogar Sor Clara Bozata, historias relativas justamente a lo que ellas recordaban, lo que les resonaba más de historias alimentarias asociadas con su propio patrimonio propio, digamos, personal o familiar en relación con los alimentos. Y entonces a partir de esto también comienza a surgir
otras inquietudes. Por supuesto, tú levantas un dato en alguna parte acerca de un tema X y inevitablemente te surgen preguntas acerca de eso. Entonces, justamente ese proyecto yo creo que sirvió para hacerse preguntas justamente en relación a cómo se hacía para, si te dicen comíamos esto, ok, ¿y cómo se hacía para que pudieran obtener eso en la vida hace, no sé, 50 años atrás? Entonces, es un proceso que por supuesto es natural dentro de la investigación, digamos, ¿no? Pero que por el lado mío personalmente me resultó llamativo, porque claro, como dices tú, Lorna, yo nací en Santiago, viví en Santiago durante toda mi infancia, y para mí los alimentos salen de los negocios. Entonces, la mayor cercanía, podría decir, que tuve en mi cotidiano es que donde vivía yo cuando era pequeño, justo colindaba mi casa con una plantación de maíz que había atrás. Entonces yo recuerdo haber visto la plantación de maíz, pero fuera de eso, en realidad, ya por supuesto había luz eléctrica, había congeladores, etcétera. Entonces, eh, todo se compraba en realidad. Y llegar a vivir a la región de Aysén y encontrarse con personas que digamos que son coetáneas mías, y que tenían recuerdos alimentarios sumamente diferentes a los que yo tenía, resultó, por supuesto, interesante y, como dije anteriormente, llamativo. Entonces, para mí, claro, todos han sido muchas sorpresas en realidad las que han aparecido en relación con el trabajo que hemos desarrollado en este proyecto en particular. Así es que justamente por eso ha sido motivador también, por las sorpresas, por las cosas nuevas que se puedan encontrar, y que uno empieza a imaginarse cómo puede haber sido la vida en realidad hace esos no tantos años incluso. Em, entonces sí, eso es principalmente la motivación, es encontrar esas cosas que dan cuenta de una realidad paralela a la que yo tuve hace no tanto tiempo, digamos, de infancia. Claro. No, efectivamente también se da mucho, creo yo, el que hay, bueno, hay preparaciones que son muy propias de Aysén, como, no sé, el cordero al palo, el hacer los quesos o las siembras, pero Mm. todas las preparaciones tienen formas diferentes de hacerse en realidad, y la riqueza es componer ese monito, digamos, Mm. como poder generar ese esquema que da, no sé, un elemento como la papa, y todo lo que la papa trae, como formas de guardarla, formas de prepararla, lugares donde se guardan las semillas. Entonces, como que se compone un imaginario en torno a elementos, a personajes, a historias que igual van haciendo que uno se motive de poder desarrollar este tipo de investigaciones. Sí, claro. En esa línea, quería consultarles básicamente, cuál es la línea, redundando la palabra, cuál es la línea que persigue esta investigación. ¿Es una iniciativa como que de alguna forma busca el rescate de preparaciones alimentarias, de recetas, de identificar personas en su oficio? ¿Cómo lo ves tú, Álvaro? ¿Cuál es la definición que tiene la investigación? ¿Para dónde apunta? Mm. Bueno, es una investigación cualitativa, y apunta fundamentalmente a identificar y en lo posible a través de los relatos de las personas poder describir las técnicas de conservación de alimentos, de las formas que tenían las personas anteriormente para poder extender la vida útil de los alimentos. Más allá de las preparaciones, bueno, no sé si más allá o más acá, tal vez, de las preparaciones culinarias, no son eso tanto el foco del proyecto, sino más bien en cuanto a la técnica, precisamente para poder extender la vida útil de los alimentos con los que contaban. Por supuesto, está muy relacionado, evidentemente, con algunas preparaciones en particular. Pero principalmente el foco está en levantar esas historias acerca de cómo se hacía para poder tener alimentos durante todo el año en las cocinas principalmente rurales, por supuesto. Claro, o sea, como tal vez un poco ligado, es como caracterizar, sería como caracterizar
técnicas o métodos de conservación? Sí, claro, Ya. identificarlas, caracterizarlas, describirlas, sí, efectivamente. Perfecto. ¿Y cuáles consideras, Karina, que han sido tal vez los aspectos más relevantes, los hallazgos más relevantes que has encontrado desde tu quehacer también? Porque tú eres ilustradora, entonces te ha tocado dibujar. ¿Cómo se ha alimentado esa imaginación, ese imaginario, para poder trazar los primeros bosquejos, para poder ir plasmando, digamos, mediante la ilustración lo que has visto? ¿Cuáles son los principales hallazgos que tú ves para tu alimento personal en la creación? Claro, los principales hallazgos creo yo también es considerando los relatos de las personas que por lo menos hemos conocido hasta el momento, ha sido las técnicas en sí. Por ejemplo, claro, yo había escuchado del fogón, pero no había conocido nunca un fogón, o ni siquiera. Perdón, sí lo había visto, pero yo pensaba que antes era, no sé, una bodega, era una leñera, no tenía idea que era un fogón, ni menos haberlo visto por dentro. Entonces, y asimismo con relatos que la papera, por ejemplo, nunca la había escuchado, y la escuchamos en varias oportunidades y con distintos nombres. Y eso fue también lo que me llamó bastante la atención, de que si bien era una estructura que la mayoría de las personas definían como un lugar donde se guardaba antiguamente la comida para conservarla, tenía diferentes nombres o algún elemento distinto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la señora Yolanda, que decía que la puerta tenía un cuero de lana, de oveja. Entonces, de eso, ir también conociendo en algunas casas que todavía tenían un fogón, que todavía tenían una papera, o que también tenían elementos que al escucharlos en otras localidades, en otras casas lo tenían. Entonces era como también ver físicamente lo que en algún relato había surgido, pero que ya no tenían. Por ejemplo, cuando hacían el tema de los quesos, igual, que también redundó harto y que era un elemento, por ejemplo, que no pudimos ver, porque ya el tema del queso muy poco se ve acá, ya no hay personas que estén haciendo queso, entonces elementos así no había, por ende había que imaginarse también dentro del relato de cómo ellos contaban, cómo eran algunos elementos que ellos tenían que utilizar o los mismos ingredientes. Entonces yo creo que eso también fue un poquito la base como de inspiración, de ir juntando como pedacitos de cada relato y ir uniendo también, que habían varias preparaciones, o sea, perdón, conservaciones que se repetían, con algo distinto, pero se repetían. Entonces eso igual fue interesante y sobre todo ver físicamente y presencialmente algunos objetos y elementos, eso para mí igual fue muy significativo, ver en losa de mucho tiempo y con ese cariño también que ellos guardan. Igual es como objetos, son objetos de inspiración para poder también crear y plasmar. No, qué relevante igual eso me imagino yo, porque para poder, como yo les decía, claro, cuando uno lo ha visto, cuando está familiarizado con las técnicas o con los procesos, capaz que es más fácil, pero para el que no lo ha visto, el tener un objeto físico desde un platito, me imagino yo, una soga, algún elemento que sea parte de esa historia, debe ser muy, ayuda mucho, digamos, debe ser muy importante para poder hacer ese proceso como de creación. En el caso tuyo, Álvaro, ¿cuáles consideras que son los hallazgos más importantes en torno a la investigación, a lo que tiene que ver como contigo en el tema de la edición del documento? Mm, Mira, yo, el trabajo que nosotros hicimos en este proyecto abarcaba principalmente territorios rurales en la comuna de Coyhaique y la comuna de Aysén. Eso implicaba sectores alrededor de Villa Mañiguales, hacia Arroyo el Gato, eh, hacia el sector del río Pangal, eh, Seis Lagunas, Lago Frío, etcétera, distintos territorios cercanos a los centros urbanos, omitiendo los centros urbanos. ¿Ya? El trabajo se realizó estrictamente en sectores rurales. Entonces, son territorios que tienen distintas características climáticas, en partes geográficas también, por supuesto, pero
mi idea preconcebida era que lo más probable era que pudieras encontrar distintas técnicas dependiendo de los territorios, técnicas que fueran particulares de un territorio, que fueran distintas en otro territorio, que hubiera cosas que se acostumbraban más en un lugar y menos en otro. Lo que pudimos encontrar en la investigación, al menos con las personas que logramos contactar, con las que logramos conversar, es que en general las técnicas de conservación de alimentos son similares en los distintos territorios. Por supuesto, había algunas diferencias, como decía Karina hace un momento, algunas diferencias en cuanto a nombres, algunos detalles en particular. Por ejemplo, una persona que decía que a la puerta de la papera se le tenía que poner un cuero de oveja. eh, o algunas personas que dicen que la papera se tapa con champas de pasto, otras que se tapan como con pasto como más seco, como con paja, pero en general las técnicas de conservación eran bastante similares en los distintos territorios, que fue algo, como mencioné al inicio, que yo no me lo esperaba, al menos. Entonces yo creo que eso es un hallazgo, al menos desde el punto de vista de la descripción de estas técnicas y de la identificación, es un hallazgo que yo creo que para mí resultó importante. Em, ¿Por qué será así? Eso, por supuesto, como esta es una investigación casi exploratoria en realidad para nosotros, tendríamos que empezar a tratar de indagar en otros elementos más profundamente como para poder identificar por qué es que se ha extendido tanto, por ejemplo, una forma, una técnica u otra. Pero en general, las papas en todas partes. Las paperas, la forma de conservación era casi la misma en general. La carne, ahumada, por supuesto, en casi todos los lugares nos mencionaban lo del fogón, en todas partes en realidad nos mencionaron lo del fogón. Y son elementos que por supuesto uno los puede ir visualizando en el paisaje rural. Ahora, por supuesto, los fogones tal vez ya no son tan comunes como eran antes, pero me imagino que antes, una persona, por ejemplo, tú, Lorna, que viviste, que salías cuando eras niña a visitar las casas de campo, y en todas las casas estaba la casa y estaba el fogón cerca, y estaba la quesera, y estaban estas distintas instalaciones que, que servían, por supuesto, para desarrollar estas técnicas de conservación de alimentos. Entonces, por un lado, me parece que es importante relevar ese dato, que las técnicas de conservación son bastante homogéneas al menos en este sector. Es posible que si nos alejamos más de este sector central, digamos, de la región, nos vamos más hacia el litoral o más hacia la parte de estepa, es posible que encontremos algunos datos distintos. Pero al menos lo que corresponde a estos sectores rurales en la comuna de Coyhaique y de Aysén de los que trabajamos, en general son bastante, como digo, homogéneas la información. No te escuchamos, Lorna. Eso iba a comentar, que puede que si este mismo levantamiento, esta misma metodología de indagación se desarrolla para localidades ligadas al borde costero, la muestra pueda tener diferencias significativas en comparación con otros territorios. Lo mismo que si nos Sí, alejamos hacia la estepa por un tema de cambio de clima, cambio de sí, hábitat, distinta disponibilidad de especies, digamos, para el sí. consumo o la crianza o el cultivo también de otras formas. Ujú. Pero es bastante relevante poder definir hoy día, porque como estamos conversando desde el inicio, estos son los resultados preliminares de esta investigación, investigación que termina en el mes de marzo del presente año, por lo tanto todavía estamos en proceso de análisis de estos datos y de ver a dónde nos llevan, pero es Sí, bueno tener esa información al menos como preliminar. sí. Otra cosa, perdón, Lorna, Sí, por otra supuesto. cosita que me acordé ahora, es que en general lo que pudimos ver es que lo que se comía en el campo es lo que se producía en el campo. La recolección, digamos, de especies que pudieran estar disponibles libremente en los territorios, a pesar de que eran territorios que estaban mucho menos intervenidos que ahora, con mucho menos antropizados,
no mencionaban, en casi ningún momento mencionaron, por ejemplo, que hicieran recolección de especies silvestres. Em, entonces eso también me llamó la atención. Igual es un dato que yo recuerdo que me resultó interesante. Yo pensaba que podía haber justamente un mayor uso de especies que estuvieran disponibles. Em, pero no se mencionó tanto. En general, los alimentos que se mencionaban y que se les daba la prioridad para poder conservarlos eran la carne de los animales que se tenían en el campo, el queso, cuando había animales para ordeñar, por supuesto, las papas y, bueno, en general hortalizas, algunas otras hortalizas igual que se podían almacenar de manera similar a las papas. Las zanahorias me parece que se podían almacenar de forma similar. Entonces, ese es otro dato que también me resultó interesante, que claramente autoconsumo y una autoproducción, digamos, también es lo que se utilizaba para mantener. Sí, solo para terminar la idea, a mí me ha tocado igual trabajar en algunas áreas como de investigación, como en torno a la recolección de diferentes especies, y yo tengo, es una impresión personal, ¿sí? De una mirada de que en el campo, antiguamente, o yo creo que incluso eso ha ido cambiando, pero estamos en el proceso, las especies que se recolectaban del bosque cuando eran como que eran parte del habitué, era como que Mm, es difícil que alguien reconozca, o que una persona antigua, digo yo, pensando en mis abuelos, en ujú, personas antiguas que he conocido, te puedan decir que ellos se alimentaban del bosque, porque es algo tan natural y que era propio de ellos, que ellos mm, recolectaban, secaban ciertas especies, no sé, elaboraban jugo a partir del calafate, de la frutilla, era algo que mm, estaba en su casa, como desde que nacieron. mm, Entonces, cuando uno habla o les pregunta acerca de conservación de alimentos, es muy difícil que ellos identifiquen que la recolección tiene que ver con la conservación, mm, porque la recolección es parte de la alimentación diaria. mm, Entonces, en algunas indagaciones que nos tocó hacer por otros proyectos en los que yo trabajé también en distintas partes de la región, si uno le pregunta propiamente a la persona si es recolector, si recolectaba, hay que conversar harto, yo creo, para que puedan ellos verse como recolectores y que eso mm, era parte de su alimentación, que se aplicaban técnicas. Yo lo que sí pienso es que la recolección era algo que les daba un sustento inmediato, pero que no tenía que ver, y ahí sí estoy como muy de acuerdo con el punto que mencionas, con que le aplicaban técnicas de conservación para mm, mantenerlo. Los alimentos del bosque eran algo que estaba ahí, que uno lo sacaba y lo utilizaba para el sustento diario, pero que en realidad no se preocupaba de aumentar su temporalidad, como sí mm, pasaba con claro. la carne. Porque Mm, la carne, por ejemplo, no sé, se sacrificaba una vaquilla o una vaca, pesaba, no sé, 150, no sé, ahora estoy inventando, pero 150, 200 kilos, y mm, claramente había que aplicar una técnica porque esa vaca, si una vez que ya no es que se sacrificaba, había que consumirla. mm, Entonces, en el cambio, los alimentos que se sacan del bosque están conectados con la tierra, mm. están en Con una la rama, temporalidad. Mm, claro, como que tú puedes obtenerlos durante varias semanas o varios meses, a diferencia de otros alimentos que una vez que los sacas ya empieza la senescencia, es mm, proceso de podredumbre y lo pierdes. Pero mm, sí es como interesante igual eso de que había muy pocas técnicas que aplicaban a los alimentos silvestres recolectados. mm. En esa misma que Álvaro estaba comentando hace algunos momentos de los territorios de los que tiene alcance esta iniciativa, quería consultarle si hay alguna localidad que les haya llamado más la atención, y en esa misma línea si hay alguna historia en particular, algún relato que les gustaría compartir y que les haya llamado la atención, ya sea por el personaje, por el hábitat en el que estaba, o por la técnica que esa persona estaba poniendo en valor a través de esta investigación. Mm. El que quiera empezar. Sí, a mí como historia me gustó porque no la había escuchado también en otros lugares, en el sector de Viviana Norte, una persona que mencionó que se elaboraba chucrut en su casa. Se conservaba el repollo en barriles, en toneles, estos como toneles grandes de, no sé, 100 litros, algo así, sería 200 litros, y se hacían capas de repollo que se cubrían con sal, después se hacía otra capa de repollo, otra capa de sal,
Em, y, y bueno, a partir de la fermentación se producía justamente la extensión de la vida útil de ese alimento. Entonces, ese chucrut artesanal que se hacía ahí no lo había escuchado en otras partes. Y otra cosa también que en general, respecto de los productos cárnicos, me acuerdo que mencionaban, por supuesto, harto lo del charqui, la carne ahumada, em, pero la elaboración de fiambres no era muy frecuente. Y una persona, por lo que tengo al menos registrado en mis apuntes, una persona solamente hizo esa mención, una persona de Valle Simpson, la señora Yolanda, que mencionó que se hacía fiambre de aves y se hacían chorizos igual, que es algo que no recuerdo haberlo escuchado en ningún otro territorio. Esas dos cosas son las que me llaman la atención justamente por la novedad que revistió dentro del trabajo que nosotros estuvimos haciendo. No te escuchamos, Lorna, de nuevo. Se me olvida apretar el botón. Ya. Recuerdo también que en varias entrevistas, las personas, cuando les preguntábamos acerca de preparaciones cárnicas, así como jamones, fiambres, ¿Mm? las personas nos hablaban del arrollado. Entonces Mm, yo me costó entender después de varias entrevistas que el arrollado en realidad no era un jamón, era una preparación que se hacía, que se envolvía y que se comía casi inmediatamente, o sea, podía durar, no sé, 3 días, 5 días, sí, si los comensales no tenían mucha hambre, pero no era algo como que pasara por un proceso de curado de la carne y que claro. permitiera que durara harto tiempo. Entonces, Mm, siempre que preguntábamos por el tema de la conservación de carne a través de elaboración de cecinas, de la sal, hablaban del arrollado, pero el arrollado en realidad era una preparación, un como plato, una claro. preparación de un plato Ujú, alimentario, claro, sí, sí, claro. claro, Mm. sí, eso quería hacer el No alcance. como técnica Karina. para extender la vida útil. Mm. Claro. Sí, totalmente. Yo, bueno, más que la localidad, recuerdo a la historia, o un poco el relato que contaba esta persona, que era la señora Juana Ojeda, que ella es una de las primeras habitantes en Mañiguales. Mm. Entonces ahí la encontramos nosotros y tuvimos el agrado igual de poder conocerla. Eh, y lo que más me llamó la atención de su relato era que ella justamente, dentro de lo que hablaba también Álvaro, como que en muy pocas oportunidades encontramos un relato relacionado también como a las carnes o a la fiambrería. Ella también recalcaba eso, de que todo antes se guardaba en la tierra y que cuando desde muy pequeña no había plata, digamos, como para poder tener carne o para poder tener animales. Entonces, su familia, la mayor parte del alimento venía desde la tierra. Y bueno, tenían papas, contaba dentro de su relato, arvejas, ¿qué más era que tenían? Bueno, parte de, era la mayoría siembra y cosecha de la tierra, lo que les daba la tierra. Y con eso también, de cierta forma, y gallinas. Eso sí contaba también, que tenía gallinas y bueno, los huevitos que también daban las gallinas. Particularmente cuando fuimos a entrevistarla a su casa, tenía sus gallinitas afuera. Entonces fue como muy interesante también conocerla a ella como primera habitante, una de las primeras habitantes de Mañiguales, y que hiciera ese paréntesis de que también antiguamente, claro, no todos tenían carne, no todos tenían animales, entonces sí o sí tenían que vivir desde lo que le daba el cultivo o la misma tierra, los Sí, frutos, las verduras también que había. sí. Sí. Otra cosa también, Lorna, que me llamó la atención, que no, también fue inesperado para mí, es dentro posiblemente de mi mentalidad nortina, digamos, que si tú tienes trigo, tú haces pan con el trigo, pero resulta que no es tan sencillo pasar del trigo al pan. Entonces, hay varias personas que mencionaban que efectivamente se cosecha, o sea, se sembraba, perdón, y posteriormente se cosechaba trigo en sus casas, en los lugares donde vivían, pero en general el trigo se usaba para hacer harina tostada y la harina para hacer el pan la tenían que comprar.
la mayor parte de las personas mencionaban eso, y una sola persona, hasta donde recuerdo nuevamente, mencionó que efectivamente había un molino cerca de su casa, que era un molino que se usaba como comunitariamente, pero pertenecía a una persona, la señora María, ahí en el sector del río Pangal. Em, Ella mencionó que, claro, había un molino ahí cerca de su casa y todos los vecinos podían acceder a ese molino a pesar de que no era público, digamos, era una persona pero esa persona le ofrecía para que todos lo pudieran usar. Y ella, me acuerdo que mencionó que sembraban trigo, cosechaban trigo en su casa, en su campo, y elaboraban pan con ese trigo, pero las demás personas usaban solamente el trigo para la harina tostada y el trigo para el pan, o la harina, perdón, era de la ciudad. Tenían que ir a buscarla. Claro, sí, efectivamente. Lo que pasa es que me imagino yo que es por el tamaño de partícula, como que debe Sí, costar sin duda. mucho para poder reducir el tamaño para que esa harina pueda permitir amasarse con Mm, agua. Desconozco si había alguna especie en particular que servía para el pan y otra que era para la harina tostada, ahí no lo sé, puede claro, también que buen haya punto, algo puede por ser eso ahí, también. puede que haya algo por ahí porque no hay diferentes especies como de cada, de cada plantita, digamos. En este caso Sí, del trigo debe haber varias variedades también. sí, claro. Y en lo que mencionaba Karina también, yo igual hice hincapié en la historia de la señora Juana Ojeda, que Mm, era principalmente porque me hace un poco de ruido, o sea, un poco de ruido con lo que hablábamos antes del tema de la recolección o de la falta de recolección en la conservación, qué sé yo, que ella y su familia eran campesinos sin tierra. mm, Que es mucho el caso que se da hoy día en la historia de Aysén y de los recolectores. Los recolectores son personas sin tierra. Entonces, mm, esa relación que se genera con la tierra y con los alimentos que la tierra te entrega es muy distinta que cuando tú eres propietario, cuando tú tienes un gran terreno extenso, digamos, mm, para poder utilizar, aunque sea para tu propio beneficio, para tu alimentación. Eh, entonces ella tenía ese arraigo muy importante con la tierra y me llamaba harto la atención. Pues nosotros le preguntábamos si antes hacían algunas técnicas de conservación de la carne, decía, pero ¿qué carne? Si nosotros no teníamos animales, no comíamos mm, carne. sí, Entonces es un relato igual distinto, yo incluso diría que casi aislado en la muestra que hemos tomado, sí, porque toda parece que la sí. gente reconoce técnicas en torno a las carnes porque tenían animales, pues, tenían Claro, animales y era como común el que así sea, digamos. claro, sí. Ella mencionaba también que Sí, ellos hacían queso en la casa. En su familia sabían hacer queso, pero como no tenían sí. animales, hacían queso cuando trabajaban en el campo. En el campo de En, alguien, en el claro. campo de alguien más, Claro. claro, hacían queso a partir de la leche de los animales de otra persona. Sí, efectivamente. Sí, eso me parece también que era propio de ese relato. No, creo que no estaban otros relatos justamente ese elemento que mencionas tú, Mm, Lorna. mm. Sí, sí, es verdad. Les iba a decir que, bueno, ahora voy a compartir mi pantalla, Ujú. para mostrar los primeros bocetos que se han desarrollado, también, ahí perdí la pantalla, ahí los veo, los primeros bocetos que se han desarrollado, algunos párrafos, algunas entrevistas para que podamos compartirlo y me gustaría que me fueran comentando también el contexto, en algunos casos el personaje o la personaje, la preparación cuando lo amerite. Así que voy a compartir mi pantalla, a ver si se ve. Ahí se está ¿La viendo. ven? Sí. Sí, perfecto. Se ve. Entonces, bueno, a continuación vamos a ver algunos extractos de entrevistas y bocetos de ilustración de la investigación conservación de alimentos de la cocina patagona. Estos relatos y estas ilustraciones salen de entrevistas desarrolladas en distintos sectores rurales de las comunas de Coyhaique y Aysén. Eh, ¿Cómo le puse a mirar? Ahí sí. Bueno, el primer relato que tenemos es de Ida Delgado Cerda. Ida Delgado nació en la ciudad de Coyhaique,
su papá era de Payaco y su mamá había nacido en Coyhaique. Ella dice: yo nací y me vine a Valle Simpson, el pueblito que estaba en Valle Simpson. Ahí me crié hasta los 7 años y de ahí salimos de ese pueblito al campo nomás. Siempre por estos sectores y me quedé cerca por acá. Cuando yo era niña, la vida antes no era como ahora. No teníamos luz, no teníamos agua, acarreábamos el agua a balde, lavábamos así con tinas, a mano. Todas esas cosas hacíamos en el campo, ordeñábamos y hacer queso. Siempre me crié en eso, se hacía todo a pulso. ¿Se acuerdan de ese relato de Ida Delgado? Esa, como impresión yo creo que queda de todas las entrevistas, como la forma de ver el pasado, de cómo se hacían las cosas antes, de la precariedad en torno a no habían servicios básicos, entonces todo era mucho más complejo, o sea, uno no abría una llave y salía el agua, Claro, básicamente. efectivamente, sí. Claro, Sí. justamente. Y eso también, bueno, parte del relato que yo más recuerdo de la señora Ida Delgado era que cuando les preguntaron acerca de que si todavía alguien de la familia o ella misma estaban haciendo queso en la actualidad, y ella decía que no, pues, que ya no, creo que su nuera había aprendido a hacer queso, pero ya tampoco estaba haciendo, entonces en sí era una preparación que ya no, la familia no la estaba realizando. Sí, Y que efectivamente. quedaba justamente donde los fuimos a visitar, estaba la quesera ya casi al borde del derrumbe, eran como lo que quedaba dentro del recuerdo que era la quesera de la mamá de la señora Ida Delgado. Sí, y ella es reconocida en el territorio además como una quesera insigne, entonces es curioso también que teniendo esta fama, por supuesto, en primer lugar, pero también este conocimiento, eh, ya no lo está haciendo. Y sigue siendo conocida por eso, pero ella misma ya no está en esa actividad. Entonces, también eso fue curioso. Bueno, fue una de las primeras entrevistas, que creo que la primera entrevista que tuvimos. En esa línea Eh, de lo que comentan, pasa la siguiente sí, diapositiva. Dame un segundo. ¿Ibas a mencionar algo más, Álvaro? no, Ah, ya. adelante. Bueno, ahora estos bosquejos, estas ilustraciones que se están presentando son muy preliminares, son lo primero que se está desarrollando, igual que los textos, están tal cual como se transcriben de las entrevistas en muchos casos. Bueno, después de que ordeñábamos, de ahí llevábamos la leche, se colaba y de ahí echarla en un tambor grande o una tina de madera usaban antes. Ahí se cortaba la leche. Para eso se le echaba un suero que se preparaba con la manzanilla de los vacunos. Se ponía en una botellita primero con una manzanilla. Usted le echaba un poco de leche, esa leche se cortaba y después se sacaba ese suero para prepararla. De ahí preparaba el suero y le echaba sal y esa manzanilla. De ahí ella comenta que se ponían en doveras, eran los moldes de madera, perdón. De ahí había que echar la masa en un pañito, eso se apretaba y todo, y se hacía el queso, y eso quedaba como un pancito, y estaba todo el día apretado. Le ponían piedras nomás porque no teníamos otra cosa que pillar, un peso, y en la tarde lo sacábamos y lo poníamos en la zaranda, que le digo yo, que estile, y que se seque, y de ahí ya quedaba el queso, cuando se secaba lo vendíamos nomás. Cuando hay calor, el queso se seca rapidito, 3, 4 días y ya empieza a secarse. Mm. Ese es el relato que nos contaba Ida. Bueno, es un extracto porque el relato es bastante más largo, pero Sí, en base claro. a eso también Karina desarrolló esa ilustración que por lo que vemos es como igual aprendía una de la otra. Claro, eso también lo que nos llamó harto la atención del hecho de cómo reflejar el aprendizaje. Y si bien Mm, ella aprendió de su mamá, parte de la mayoría de las personas que conocimos aprendían desde su propia familia, abuelas, abuelos, papás, mamás, y que sí. también era un traspaso generacional de este saber, que bueno, que con el tiempo también ha perdido un poquito. Pero claro, ese era también, de hecho, esa misma
ese mismo relato que está acá fue como el hecho, como sacar ese extracto un poquito dentro de la imaginación, porque no tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de conocer en físico cómo era una adobera, en mi caso, o cómo esto también se colocaba, o cómo quedaba el queso, entonces es producto un poquito como de saber qué es una zaranda, cómo era una adobera, y empezar a armar un poquito este cuento. Entonces ahí, por ahí también, claro, es el proceso de un poquito el resultado del imaginario, de cómo Sí, estaría, por ejemplo, la señora Ida Delgado ahí con su mamá, aprendiendo a dejar el quesito y con el peso que dice particular, que era una piedra nomás, un peso encima, en la sí. era para que como el líquido vaya corriendo un poquito y secándose el queso. Así que eso fue muy, muy lindo también de poder replicar en una ilustración el acto del aprendizaje. No, está muy bonito, sí, de hecho es difícil igual encontrar esos implementos, pues, como que ya no hay, no están en todos los lugares, por lo mismo que Mm. decían al inicio, de que ya no muchas personas hacen esos quesos. Vamos a pasar al siguiente relato de ilustración. Esta es un relato de la señora María Ojeda. Ella decía: mi mamá hacía la chicha de la arveja. Eso ella lo dejaba fermentar, las arvejas, las cáscaras. O sea, cuando cocía las arvejas, como decía en el mote, hervíamos nosotros las arvejas, las comíamos y la agüita esa, ella la ponía en botellas y todas esas cuestiones y fermentaba como chicha. Después lo que buscábamos nosotros igual para hacer chicha eran los calafates. Lo hervía mi mamá en el agua, después le echaba azúcar y un poquito de levadura. Con eso fermentaba y quedaba bien bueno igual. Eso mencionaba la señora María Ojeda, y ahí se ve también la ilustración que tiene que ver con esa preparación alimentaria que era la chicha de arvejas. Mm. ¿La habían De la escuchado cáscara de antes? arvejas, yo no lo había escuchado anteriormente, No, pero sí lo más interesante para mí es que no se hace con la arveja, se hace con la cáscara de la arveja, porque por supuesto la claro, arveja se usa para otras cosas, digamos claro que el sí. frutito. Entonces sí, eso es lo interesante, porque cuando en la zona central a ti te dicen chicha de manzana o de uva, es de la fruta, no de lo que envuelva la fruta, digamos. Entonces, eso fue interesante y no lo había escuchado antes de llegar acá. Sí, en mi caso yo tampoco había escuchado, bueno, la chicha manzana y la chicha de uva, era como lo que había Sí, escuchado dentro de todas las preparaciones ligadas como la chicha, pero chicha de claro. arveja no, fue como una decisión unánime del equipo de poder retratar eso, Sí, había que incorporarlo de poder necesariamente, sí. plasmar esa chicha. Sí. No, y la chicha de arveja es una preparación que sigue siendo muy común en el campo, no es algo que se haya perdido tampoco. Yo recuerdo cuando era niña y se preparaba la chicha de arvejas Mm, comúnmente, cuando se cosechaban las arvejas, las habas, se ponían en unos baldes blancos gigantes y los niños tenían que desgranar. La pega de los niños era desgranar, desgranar, y pasabas todo el día desgranando arvejas, y esos capi no se perdían, porque igual está como en esa misma relación que hemos hablado de las personas con la tierra, como que sí, si ocupas algo, si sacrificas algo, si utilizas tu tiempo en hacer algo, tratas de sacarle el mayor provecho, utilizarlo entero y de generar el menor residuo. Al final ese mismo residuo volvía a la tierra para la siembra del año que venía también. sí, claro. Pues, y eso era súper distinto a, porque yo cuando era chico también desgranaba arvejas, pero las cáscaras se botaban. Ah, claro. Sí, entonces efectivamente esa es una concepción completamente distinta, por supuesto, de, digamos, del uso de los recursos y como dices tú también la relación con lo que, con la tierra, con lo que tú puedes obtener de la tierra, lo que la tierra te está entregando, que es totalmente distinta a la concepción que había, no puedo hablar de todo Santiago, pero al menos en mi familia y yo creo que en la mayoría de las familias, porque siempre había que desgranar arvejas cuando eras chico, tenía amigos también que lo hacían, pero las cascaritas a la basura. Claro.
Sí, igual debe ser por esa misma relación de que no las sembraban, pues capaz que si las Sí, hubieran sembrado les hubiera posiblemente. dado pena botarlas, pero Efectivamente. como... Sí. Vamos a pasar a la siguiente ilustración. Bueno, acá tenemos a la señora Delphi Ortega Pantanay. Ella contaba en sus recuerdos como de infancia. Mi mamá me decía que nacimos en el campo. Yo y mis hermanos nacimos en el campo y mi mamá fue atendida por una partera, porque en esos años era así. Casi ninguna mujer campesina iba al médico, porque no había médicos, no había nada. Nací en el campo, me crié en el campo y siguió gustándome el campo, por eso estoy aquí, o por eso estoy en el campo. Entre 6 lagunas y lago atravesado, allí me crié y viví. Ahí hay varios rescates igual alimentarios de conservación que se hicieron a partir de la historia de la señora Delphi. Sí, ¿Se sí. acuerdan de alguno en particular que les haya marcado, que haya contado ella, o eran como similares a los de otros territorios? Uy, qué difícil la pregunta. Se me empiezan a confundir todos los relatos en este momento. Es que claro, hay muchas historias que tienen que ver con, como que se van replicando en distintas localidades, Sí. pero ella, a mí me llamó la atención de esa entrevista bastante bueno, había muchos temas que eran, por ejemplo, la siembra del trigo, Mm, que se cosechaba el trigo con hechona, que se hacía la harina tostada, y también tenían el tema de la carne, como del ahumado de la carne, de la siembra, había una relación ahí bien interesante con el tema de las siembras, con las lunas, con la guarda de semillas, que hay varias igual sí. personas que están en ese vaivén. Sí, a mí también lo que me llamó harto la atención del relato de la señora Delphi fue que se acordaba mucho también como de una preparación de los pilcheros, por ejemplo. Cuando los relatos que contaba con su papá y tenían que viajar a comprar sus provisiones a ciertas localidades, ella también era parte de eso, de poder ayudarle a él a preparar su bolsito, digamos, para que vaya rumbo al viaje y a comprar los víveres. Entonces, era también ayudar a preparar el pan. También contó cómo se preparaba este pan. No me acuerdo perfectamente, pero también contaba eso, del hecho de que tenía que igual ser de una característica para que igual durara en el viaje. Y así todo lo que se Mm, llevaba como provisiones, el fin de esas provisiones era que también comida para ellos pudiera durar, mm, no se echara a perder durante el viaje, porque podían ser viajes de días como de semanas también, sí. hasta llegar al lugar. Claro, es interesante igual eso que menciona Karina, porque, bueno, si bien es cierto, el objetivo primordial de esta investigación es indagar en las técnicas de conservación de alimentos, también dentro de los objetivos, digamos, que tenemos más específicos o de las actividades que se desarrollan, también se indaga en las dinámicas familiares y cotidianas, digamos, que generan la conservación de alimentos. Sí, Y claro. la conservación de alimentos también a partir de la siembra, por ejemplo. Y la siembra y lo que se cosechaba, o los quesos que se elaboraban, o la carne que se ahumaba, eran productos que finalmente se cargaban en este pilchero, o en algunos casos en el carro con bueyes, cuando ese era el medio de transporte, y se iban a comercializar a Coyhaique, que finalmente se hacía un trueque. Se Mm, cambiaba la conservación de un alimento tal por los víveres que duraban el resto del año. Entonces, la preparación de los pilcheros y las dinámicas que se generaban en ese vaivén, en ese camino, también tienen mucho que ver con la conservación de alimentos en sí, digamos. Es un elemento como importante. mm. Vamos a pasar a la siguiente ilustración. Bueno, acá tenemos a la señora Mirta Almonacid. Señora Mirta Almonacid es, si me corrige los chicos, de Viviana Norte. Norte, Norte, claro. sí. Bueno, ella nos contaba, yo nací el 43, en el kilómetro 4, en un campo, en un sector que ahora se llama Los Rápidos.
ella decía, trata uno de mantener lo que había antes, porque ahora con la tecnología, perdón, todo va cambiando. Todos nacimos en el campo, nunca las mamás iban al hospital, nacíamos en el campo y nos atendía una señora que se llamaba Esther Cárdenas. Ella era la que atendía siempre a mi mamá de los partos. Tiene una historia bien bonita y significativa, igual la señora Mirta ahí en torno a la guarda de semillas, a la siembra, que todo hace hasta el día de hoy, Beth. Sí, sí, pues, ella tenía un invernadero, tenía un par de invernaderos en realidad muy bellos ahí en su campo, y sí, puede hacer florecer de todo en realidad. Ah, Y ella, entre paréntesis, era la dueña de- del chucrut, de la historia del chucrut. Ella fue la que lo ella era mencionó. la dueña del chucrut. Sí, Sí, Se me esa olvida. preparación yo creo que fue, esa conservación fue como súper relevante también de la señora Mirta. sí, porque es a través de la Y fermentación, no, no se mencionó mucho eso. claro, Sí. Interesante. Ahí tenemos de hecho perdón, una técnica de conservación que ella nos mencionó, no es la del chucrut, pero esa ya va a venir pronto. Ya viene, ya viene. Ella nos decía, su relato decía, se cosechan las papas cuando están maduras, porque las semillas tienen que estar maduras para que duren también, y se Mm, entierran en la tierra bien sequitas. Acá en el galpón se hace un hoyo o dos o tres, según la semilla que sea, o las papas que sean, y se entierran en la tierra y se tapan y no se hacen nada. Hay que seleccionarla así, porque si tiene un corte una papa, esa se saca, esa papa no sirve, porque si se pudre, empieza a podrir las otras y mm. pasan todo el invierno ahí y la primavera. Y ahí aparece una ilustración que no necesariamente nació del relato, pero que ilustra varios relatos de distintos habitantes que nos contaron acerca de técnicas de conservación en las papas. Hace rato Sí, Karina igual mencionaba que alguien le había dicho por ahí que también tenía que ver con un cuero de oveja, había gente que nos hablaba de fardos de pasto que se le ponían arriba. Varios sí. nombres habían, parece, Y es de eso las mismo, paperas. sí, que la señora Mirta eso a mismo me estaba este acordando. le llamaba trojas, Ah, Trojas, que las papas se sí. disponían en trojas, sí. Eso es el nombre que ella usó, que no lo escuché en otro lugar. Sí, y ella, por supuesto, también, como mencionabas tú, Lorna, tiene mucho también este conocimiento respecto de la siembra, las cosechas. También mencionaba justamente algunos momentos en particular en los que en los que tú podías sembrar. Entonces tenía también muchos estos conceptos en relación con conocimientos y conceptos, por supuesto, en relación con los momentos oportunos para las siembras y para las cosechas. Y bueno, acá también menciona esto también de que no era simplemente que tú agarras las papas y las tiras al hoyo en la tierra. Había también un trabajo, una dinámica que, por supuesto, consumía tiempo, pero que te garantizaba además que a partir de invertir ese tiempo, tú podías tener esos alimentos durante meses disponibles para tu casa. Entonces, claramente no eran cosas que fueran improvisadas, estaba todo totalmente premeditado, desde la selección de las papas. Y quién sabe cuántos, cuántos inviernos tuvieron que pasar, digamos, como para que, y cuántas eh, cosechas se pueden haber perdido también, como para que las personas se dieran cuenta de todos estos elementos que formaron parte también de su conocimiento para poder mantener los alimentos durante meses guardados. Quizás cuántas veces se le habrán escarchado las papas efectivamente hasta que se dieron cuenta que tenían que ponerle estas champas de pasto, tenían que apilarle de esta forma, tenían que eliminar estas papas que están con estos cortes, identificar las que iban a servir, las que no. Entonces, claramente son conocimientos que se han desarrollado durante décadas de trabajo y de perder cosechas también.
No, claramente. Yo igual quería comentar que, bueno, lo que uno ve finalmente, igual que lo que estamos viendo ahora, que vemos como el suceso, el relato y la ilustración, tiene un proceso atrás, un Ujú. proceso creativo del que vamos a hablar ahora, pero también tiene que ver con esto el tema de las técnicas de conservación de alimentos. O sea, claro, uno ve la papera, pero para que las papas estén adentro de una papera, la papa hay que seleccionar la semilla, Mm. hay que sembrarla, hay que aporcarla, hay que regar, o la lluvia antiguamente, claramente, que la época fuera como húmeda para que pudieran también salir. Y lo mismo Mm. pasaba en el tema de los quesos, que los Mm. quesos lo mismo, uno dice ahora igual, ya casi no se hacen quesos, pero nos contaba, no sé si se acuerdan, bueno, Karina fue esa entrevista también, la señora parece que era Amelia Vázquez, ahí en el En el puente de puente de Ondagua. Dondago. La Mm. señora Amelia Vázquez. Mm. Ella nos contaba que, claro, ya no se hace queso porque es mucho trabajo, y es mucho Ujú. trabajo porque ya se ha perdido también esa herencia familiar como del aprender a amansar a un animal, de aprender a tener el contacto con un animal sin que se moleste, que te dañe, que sea incómodo, que una vaca sea una buena lechera. O sea, hay un montón de características que tienen que ver con la ordeña y con la elaboración propiamente también del queso, de la mantequilla, que claro, uno ve el suceso, que es la leche en el balde, pero detrás Mm. de eso hay un tremendo proceso de herencia también que se va traspasando para que haya una buena quesera, o para que haya una buena persona que hace mantequilla, por ejemplo. Sí. No es solo aprender la técnica, también hay que aprender el proceso que hay detrás. Mm. Entonces Claro ahora, que sí. hablando de esos mismos procesos, quería, vamos a dejar de compartir pantalla, preguntarles ¿cómo es el proceso, cómo se genera el proceso creativo para desarrollar, por ejemplo, una ilustración o en el caso de un texto? ¿Qué características define que eso vaya o no vaya? Porque se recaba mucha información, me imagino, y no se puede ni escribir todo lo que uno ve, lo que uno huele, lo que uno siente, ni tampoco dibujar, porque como estos proyectos igual son breves, estamos hablando de 5 meses, 4 o 5 meses, y que también se necesita ir cerrando y armando este soporte. ¿Cómo es ese proceso creativo y cómo se define finalmente qué va o qué no va en la investigación? Karina. Claro que sí. Como dices tú, hay que acomodarse bastante también al tiempo y al tiempo como de entrega también de la investigación y todo, y al tiempo de las entrevistas, porque igual son conversaciones que pueden durar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, como que va dependiendo igual de la persona que quiera contar. Entonces, desde ahí también está el tema ya de escuchar y después de juntarnos también para ver qué es lo que personalmente a cada uno le llamó más la atención. Yo creo que hasta la fecha también ha sido una suerte en que también hemos concordado con hartos elementos por ejemplo, de un relato de una persona X. Como también nos preguntamos, uy, ¿qué te llamó la atención a ti? Esto, de tal forma, esto va, esto tiene que estar. Y de ahí también, en mi caso, parte un poco también del estar escuchando, pero lo fundamental para mí también son los relatos que se van rescatando escritos y que es como la historia en sí que llame más la atención para poder retratar y reflejar, y que no solamente sea como un resultado de, capaz que, no sé, como un objeto o en este caso, como comentamos, un fogón o la que sea, sino que también un concepto, que tal persona quiso explicar esto o sintió esto, y también es como relevante poder transmitir lo que cada uno sintió también escuchando a esta persona, o lo que quiso transmitir también con su historia y relato. Pero creo que el proceso más creativo y de relato ha sido fácil de llevar porque también hemos estado, yo creo, mucho rato también, entre otros proyectos y otras cosas, viendo realidades que también nos ha reflejado de la misma forma o que nos ha llegado muy parecido.
Entonces, igual eso ha conllevado que el proceso creativo sea mucho más fácil y rápido para los tres, yo creo. No te escuchamos. Efectivamente, ahí sí. ¿Y qué pasa con el tema de los textos igual? Que ¿hasta dónde, cómo se definen? ¿Hay criterios que permiten, no sé, ver qué texto va, qué relato se rescata? Yo creo que eso tiene que ver un poco eh, no sé si la palabra correcta es novedad, pero con aportar información, si tú tienes un marco determinado que es una publicación, ya sea digital o impresa, em, tienes que tratar de que en ese marco puedas incorporar la mayor cantidad de variada información, pues. Entonces, eso, por supuesto, se aplica tanto a los bocetos de texto como a los bocetos gráficos. Entonces, claro, respecto de los textos, se seleccionan en realidad aquellos que aportan mayor variedad al trabajo. eh, con los demás, con aquellas cosas que se repiten, digamos, se produce un texto como colaborativo, podemos decir, en el que se describe, por ejemplo, un proceso tipo de algunas de las técnicas que nosotros hemos levantado. Por ejemplo, estabas hablando de la conservación de carne, describes un proceso tipo de ahumado de la carne. Siempre hay algunas variaciones que algunas personas aportan y que otras personas omiten. Entonces, tú ahí vas agregando también, en la medida que sea necesario, también algunos de esos matices pequeños que aporta cada persona. Al final, la idea es que se pueda hacer una construcción, como digo, colaborativa justamente de estas técnicas, porque, por supuesto, por eso nosotros fuimos a entrevistar a distintas personas. De otra forma, nos hubiéramos quedado probablemente con una especie de investigación basada en un estudio de caso. Hubiéramos ido donde una persona y hubiéramos preguntado en detalle, tal vez, cuáles son sus técnicas y nos hubiéramos quedado con ese tipo de preparación en particular o con ese tipo bueno, repito, de técnica. Pero al ir a hacer estas consultas, estas indagaciones a distintos territorios, la idea, por supuesto, es incorporar la información que viene de todos los territorios. Entonces, esa es lo que se busca en realidad dentro de este marco, como digo, de trabajo que es de una publicación. Y entiendo que Karina también entiende a su vez que justamente por el lado de los bocetos gráficos, la idea justamente también es aportar esa novedad y retratar distintos elementos particulares que pueden ser necesarios para que figuren ahí y sean, por supuesto, también consistentes con el texto que se va a rescatar. Y después ya empieza el trabajo de recortar, lamentablemente de eliminar en muchos casos información, eliminar algunos bocetos, ilustraciones que puede que hayan tomado mucho tiempo, pero que, no sé, por espacio o porque eh, por algún nivel de pertinencia, a lo mejor del elemento gráfico en particular, no se puede poner nada más. Yo digo eso como en mi calidad en el rol que yo cumplo en este trabajo como editor, que me toca justamente tomar esas decisiones principalmente de ver qué cosas se mantienen y qué cosas lamentablemente hay que dejarlas para tal vez una próxima edición. Em, pero bueno, ese es el trabajo. Yo como mi labor, repito, como editor no veo tanto la parte creativa, sino que veo más la parte de determinar justamente cuáles son las cosas que aportan ese sentido de novedad y de completitud al trabajo que se está elaborando. Entonces se viene prontamente el proceso de recorte. Vienen las tijeras, sí. Qué doloroso para los que les toca el Doloroso, recorte. sí. Doloroso. Sí. Les iba a preguntar igual si han identificado alguna práctica, preparación o elemento en torno a la conservación de alimentos que vean que está próximo o en riesgo de desaparecer.
alguna técnica de conservación o alguna especie en particular que se utiliza para un proceso. Parece que, bueno, como se mencionó ya en esta reunión, parece que el queso está en curva de desaparecer. Em, Probablemente, como decía la señora ahí, el puente de Ondago, porque el trabajo que involucra hacer queso es muy extenso para la vida también cada vez más moderna que se tiene acá en la región, independientemente de que sea un territorio rural, pero cada vez está más cercana a la urbanización, digamos, la vida. Entonces, incluso en el campo tal vez de repente falta tiempo. Entonces, eh, se busca optimizarlo. Em, entonces, me parece que los quesos pueden ser una de las cosas que se están perdiendo. Em, Respecto de especies en particular que haya mencionado, me acuerdo que la señora Delphi creo que recordó que la manzanilla, por ejemplo, antes era mucho más común de encontrar que ahora. Y eso que allá en el lugar donde ella vive es un paraíso verde, pero incluso por allá donde ella está, aparentemente es más difícil de encontrar esa especie que lo que era antes. Que entre paréntesis no es la misma manzanilla que se usa que le llaman la manzanilla que se usa justamente para los quesos también se usa la manzanilla, ¿cierto? Pero que es otra Sí. cosa a la que se le llama manzanilla, que no es la florcita, Una digamos, parte del no la vacuno, planta, claro. la parte del vacuno, sí. Que yo, por supuesto, nuevamente culpo a mi origen nortino. No sabía de qué me estaban hablando cuando hablaban de la manzanilla. Yo sabía de la infusión de manzanilla, y yo pensaba que se referían a eso, que se usaba esa flor para, para hacer el queso, pero bueno, no es así. Bueno, eso es lo que yo recuerdo en este momento. A partir de la pregunta que haces, Lorna, que eso, los quesos aparentemente están en desuso ya. Y respecto a especies, me acuerdo que se mencionó eso, que la manzanilla es difícil de encontrar ahora. Sí, efectivamente, bueno, o sea, que eso se siguen haciendo. El punto es que lo que Sí, se claro. ha dejado de hacer, o sea, en localidades rurales, bueno, no nos ha tocado entrevistar a personas propiamente tal que hagan quesos, que estén haciendo quesos actualmente, Mm, siga queseros antiguos, pero en la región se siguen haciendo quesos. El punto es por que con supuesto. el auge del cuajo, no se llama cuajo, me olvidé el nombre ahora, cuajo puede ser, sí. Sí. Eh, Vegetal o proveniente de algas, de diferentes fuentes, que viene líquido o en polvo, Mm, ya no se hace esa práctica, o sea, o no es tan común ni cotidiana el de extraer la manzanilla, lavarla, secarla y todo el mm, proceso que también vamos a ver en el desarrollo de la investigación, que eso también se recogió. ujú. Entonces, lo que merma de alguna manera yo creo que es la práctica, Sí, la claro. Y como práctica para el de la autoconsumo, elaboración, además. claro. La práctica más que en sí, claro, la preparación yo creo que se va a seguir haciendo queso, pero, Por pero supuesto. ahora todo apunta a una cosa más productiva. Entonces, Mm, en lugar de ordeñar a mano, se ordeña con máquina. En lugar de utilizar esta manzanilla, se utiliza estos cuajos que son químicos. mm, Y también otra cosa que a mí me había tocado igual por otras trabajos que me tocó hacer antes, ver que en algunas localidades se utilizaban estos cuajos vegetales, como es el caso del cardo, de la flor del mm. cardo. Acá en los lugares a los que visitamos no encontramos a nadie que nos haya hablado de No esos se cuajos mencionó. que salen de inflorescencias de las plantas, en algunos casos de algunas cortezas, que yo tengo certeza de que sí ocurre en otras localidades de, Mm, de de la región, pero no sí, aquí en este sector, o al así es. menos no queda gente que pueda Correcto. hablar de ello. Me gustaría, bueno, para ir cerrando, poder consultarle a Karina también,
¿cuáles consideras tú que son como las brechas, los baches, las dificultades, digamos, visto de otra forma, que existen en la puesta en valor de estas técnicas, en la conservación de estas técnicas? Por qué se pierden? ¿Por qué están en riesgo? Sí, yo creo que, bueno, principalmente es lo que también veníamos conversando, que es el hecho de que ya con el acceso más rápido a la luz, a la electricidad, hizo que también la vida en sí en el campo fuese un poquito más cómoda, más fácil de llevar, sobre todo con la conservación del alimento. Ya estaba el refrigerador, ya estaba la cocina a gas, entonces, o sea, como otros electrodomésticos que pasaron a ser este utensilio más práctico para poder hacer también sus cositas. Entonces, luego de eso, de la venida de la luz, era el hecho que ya las generaciones que venían no, no estaban ahí, po, no sabían que antiguamente no sé, se ocupaba, por ejemplo, la papera para guardar la comida. Entonces ya de a poquito se fue perdiendo también el traspaso generacional de estos conocimientos. Y hoy en día también poder conocerlos y amerita también conocer a estas personas y poder llegar a ellas. Si uno no tiene, por ejemplo, uno que yo vengo de otra parte, gracias a estas circunstancias yo he podido conocer estos relatos y a estas personas acá en la región. Pero la mayoría de estas personas también viven en localidades que son un poquito más alejadas, en los campos. Bueno, el camino ya es mucho más accesible que varios años atrás, pero también es eso, es como llegar a estas personas igual es un poco más complicado, si uno no tiene un familiar o alguien cercano que también lo haga conocer. Entonces, y si también en la misma familia no se hace este traspaso generacional, porque obviamente los tiempos son más rápidos, porque también hay mayor accesibilidad a preparar la alimentación, a conservarla, obviamente que se va perdiendo, porque también estas personas que antes lo hacían, la mayoría son adultos mayores y van partiendo también. Entonces, es como un poco triste el hecho de que es cada vez menos el conocimiento de esto, pero sí alentador, en el que hoy en día yo creo que también se está rescatando más, con mayor énfasis, estas prácticas. Entonces es como, sí, esa es la brecha, la distancia, el olvido, digamos, pero parte también con el hecho de que hay un camino que también recorrer ligado al rescate de esto mismo y hacerlo visible a través también de esto mismo que se está generando, de una conversación, de unos recuerdos de cada uno de que tuvo también con sus familiares, uno se va acordando. Y si bien, por ejemplo, no sé, yo soy de Osorno, pero también hay preparaciones que son o conservaciones que son muy similares a lo que se hace acá, por ejemplo. Me estaba acordando también de los licores de la señora Riquelme. Amelia Riquelme. Mi El abuela abollido. hacía esas conservaciones, no así como la señora Amelia, que son hermosas. De hecho ya la botella es algo especial, pero claro, es también eso, la conservación también de cómo ella tenía aquí una quinta y tenía diferentes frutos y los llevaba a hacer licores, y que hoy en día también lo sigue haciendo, a menor escala, pero lo sigue haciendo igual. No, por supuesto. O sea, igual creo yo, dentro del tema que mencionábamos de las brechas, es como que uno no puede pedir, digamos, que se sigan haciendo las cosas como se hacían antes, porque lógicamente, como a nosotros nos gusta tener luz, abrir el agua y que salga de una llave, la vida también va evolucionando para todas las personas, pero la importancia, yo igual me detengo ahí en lo que mencionaba Karina, en el que se documente esa técnica, en que se documente esa forma tradicional de desarrollar algo, porque eso es lo que no debe perderse.
debe estar escrito en alguna parte para las nuevas generaciones, para los que vienen después, o para el que quiera replicar eso en algún momento de su vida también. Entonces, esa es como la valorización como de ese patrimonio oral también. Así En es que efecto. bueno, no sé si querías comentar algo más, Álvaro. No, no, ¿No? o sea, al menos acerca de esto, Karina ya mencionó todo lo que era importante decir en realidad. Si la brecha es la vida moderna y la electricidad. Pero, pero sí es eso en realidad. Esas prácticas están inevitablemente dejando de utilizarse, al menos en la forma en que estaban descritas, en lo que nosotros pudimos recoger. Cosas que se siguen haciendo de otra forma, pero y otras que ya simplemente no son necesarias, nada más. Entonces, supongo que es parte del proceso natural, pero lo importante justamente es que puedan quedar documentadas, y que se pueda acceder a ellas, aunque sea de forma indirecta. Y bueno, para eso se estaba haciendo este trabajo. Bueno, muchas gracias por esta instancia también. Me gustaría, bueno, comentar que este es el segundo panel, como dije al inicio, de este proyecto, Conservación de Alimentos de la Cocina Patagona, proyecto financiado por el FNDR y ejecutado también por la Corporación de Desarrollo Aysén por Aysén. Nos queda un panel más que se va a desarrollar en el mes de marzo, una vez que este soporte digital esté desarrollado, esta investigación ilustrada que va a llevarse a cabo durante este mes de febrero y las primeras semanas de marzo, ya esperamos poder desarrollar este tercer panel para poder mostrar los resultados del proyecto y para poder difundirlos también, difundir a estas personas, a estos habitantes de distintas localidades que tienen mucho que decir referente a cómo se conservan los alimentos, cómo se conservaban antes, y cuáles son las formas o las técnicas que ojalá no se pierdan una vez que ellos ya no estén. Mm. Agradecer a las personas que se pudieron conectar a través de la plataforma Zoom. También, como dijimos al inicio, este panel va a estar grabado en la página de la corporación Aysén por Aysén, es www.aysenporaysén.cl durante la próxima semana, al igual que los paneles anteriores. Así que agradecer la participación de las personas que se conectaron a través de Zoom, que pueden ver este conversatorio también después, y también a mis compañeros de trabajo, de equipo, Karina y Álvaro, que hoy día pudimos presentar estos avances preliminares de investigación. Sí, un gusto, muchas gracias a las personas también que se conectaron y que están viendo esto también a la postre, En diferido después. en diferido. Sí, sí, muchas gracias también. La instancia igual se agradece. Y próximamente vendrá entonces el tercer panel, donde tendremos ya resultados finales, productos también, ¿cierto? La publicación ya hecha. Y bueno, habrá otro momento para poder seguir conversando. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Igualmente, Igualmente, que estén bien. nos estamos viendo por ahí.